Hola, hoy quiero hablarte sobre las protecciones, que básicamente son el disyuntor y la térmica, las protecciones de tu instalación, en dónde van, por qué, en qué casos sería válido tener más de una y en qué casos sería excesivo o innecesario. Comencemos remontándonos a los primeros videos que yo grabé donde expliqué el funcionamiento del disyuntor y de la térmica. Vamos a comenzar describiendo el disyuntor. Dijimos que es un artefacto que actúa por fugas de corriente, detectando las mismas y cortando el suministro eléctrico. Las térmicas, en cambio, actúan por cortocircuito, sobreconsumo y o sobrecalentamiento, protegiendo la instalación y los cables. Acá tenemos una gran diferencia. El disyuntor va a censar todo lo que pase por el mismo, o sea, toda la electricidad que entra al circuito y la que vuelve. Entonces, como la está censando continuamente, apenas ocurre una fuga de electricidad, el disyuntor detecta un faltante y corta el suministro. Entonces, lo que va a pasar es que nos va a proteger desde donde está hacia adentro, igual que la térmica, pero en este caso el disyuntor con uno solo sería suficiente y en el inicio de la instalación. ¿Por qué en el inicio? Porque como aclaramos, va a proteger desde donde está hacia adentro y en ese caso, si nosotros lo colocamos, por ejemplo, a mediados de la instalación, va a proteger desde ahí hacia adentro, pero desde ahí hacia el inicio no, y estaríamos en un problema. El disyuntor tiene que estar sí o sí acompañado por una térmica general, o sea, no general, una térmica sí, se la llama general porque estaría al inicio con el disyuntor, pero lo que tiene que hacer es acompañarlo porque el disyuntor no está preparado para soportar sobreconsumos, sobrecalentamientos o cortocircuitos. Entonces, la térmica, al detectarlos antes de que afecten al disyuntor, va a cortar. Por eso, si el disyuntor fuera bipolar, como es el caso de la foto, la térmica va a ser bipolar. Si el disyuntor es tetrapolar, la térmica tiene que ser tetrapolar. La térmica, en cambio, ya vimos que actúa por cortocircuito, sobreconsumo y sobrecalentamiento, pero la térmica tiene un factor que es que está preparada para ciertos sobreconsumos que están delimitados por el valor de la misma. Ya vimos que tenemos valores de 10, 20, 30 y etcétera, la cantidad de amperios que pueden soportar. Pasado ese valor, lo que la térmica va a hacer cortar el suministro y proteger que haya sobreconsumos. Pero el problema de la térmica es que si está sobredimensionada para la instalación, lo que va a causar es que nunca corte por sobreconsumo, y si es demasiado chica, lo que va a pasar es que va a cortar continuamente. Entonces, a diferencia del disyuntor, el disyuntor tiene un valor X que lo que tenemos que fijarnos es que no se sobrepase nunca. Por eso el disyuntor por lo general en un domicilio normalmente es de 40 amperes. ¿Por qué? Porque si el disyuntor es más grande no va a haber problema, el disyuntor va a censar la electricidad igual, porque lo que censa es que no haya diferencias, pero el valor de soporte máximo está delimitado por la cantidad de electricidad que puede pasar por él. Entonces, el disyuntor nunca va a ser más chico que la térmica, o viceversa, la térmica que lo acompañe nunca puede ser más grande que el disyuntor. Con un valor de 40 amperes para una instalación normal de un domicilio, el disyuntor estaría bien, pero por ejemplo si el disyuntor fuera de 25, nosotros tenemos que limitar nuestra térmica que lo acompaña a 25. Si nuestra térmica nos está pidiendo más, por ejemplo en el caso de instalaciones grandes, no vamos a poder elevar el valor de la térmica porque vamos a sobrecargar el disyuntor y lo vamos a dañar. Entonces, por esto es que el disyuntor tiene que ser de 40 amperes, que estaría bien, y en el caso de instalaciones demasiado grandes, donde las térmicas sean más grandes de 40, ya vamos a tener que elevar el valor del disyuntor también. Pasada esta aclaración, vamos a volver a las térmicas. Las térmicas dijimos que actúan en base a su valor. ¿Esto qué quiere decir? Que si la térmica, como dijimos antes, es demasiado grande, no nos va a cortar ante eventos que sean demasiado chicos para el valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una térmica general en una casa de 32 amperes y entre todos los circuitos de la casa tenemos un consumo X que está cerca,
no habría problema. ¿Por qué? Porque si está todo en funcionamiento y uno de esos circuitos se sobrepasa y sobrepasa los 32 amperes, la térmica cortaría. Pero si todos los circuitos están en desuso y uno solo se sobrepasa, lo que va a pasar es que quizás nunca llegue al valor de la térmica y la térmica no lo detecte el sobreconsumo y no corte. Sí, a lo mejor va a cortar ante cortocircuitos o sobrecalentamientos si la temperatura llega, pero el problema es que la temperatura quizá tampoco llegue porque si hay una parte de la instalación que está muy débil, ahí va a ocurrir un accidente y la térmica nunca lo va a detectar. Por esto es que es válido sectorizar con varias térmicas diferentes sectores de la casa, también de la instalación eléctrica. También nos vamos a encontrar casos donde tenemos numerosos tableros en el recorrido de la instalación. Eso también es válido. ¿Por qué? Porque cada tablero va a estar ajustado al sector específico y estaría totalmente discriminado de lo que es la instalación general. Si bien la térmica general o el tablero general va a darle suministro a esos tableros y a esos sectores, si por ejemplo nosotros tenemos un ramal con demasiado porte, como por ejemplo ser 6 milímetros o 4 milímetros de cable, que ya vimos ejemplos en videos anteriores de cables y tomas, que si no los invito a que los vean, las principales diferencias y por qué armar el circuito de esta forma. Si nosotros tenemos un circuito con demasiado porte y de golpe bajamos a un cable de 1,5 milímetros, por ejemplo, que es demasiado fino, y ahí hay un problema, quizás el circuito mayor nunca se entere de ese problema porque no lo va a sobrecargar o no lo va a afectar. Entonces, en ese caso donde la disminución de consumo es muy brusca, es válido que haya una térmica pensada para ese circuito. Cosa que queda un poco antiestética e incómoda que haya tableros por todos lados. Por eso es que a veces se hace un tablero general demasiado grande donde se sectoriza todo por partes y cada térmica tiene el valor específico para el sector que va a alimentar. Entonces, si ese sector se pasara de consumo, va a cortar en nuestro tablero ese sector únicamente y no todo lo demás. Entonces, en el caso de las térmicas, es válido que haya más de una, es útil siempre y cuando estén pensadas para el consumo del sector en cuestión y delimitadas por el soporte de los cables de esa parte de la instalación. Pero en el caso de los disyuntores, es innecesario y hasta un poco inútil colocar más de uno. Lo que sí tendrían que consultar si tienen, por ejemplo, el disyuntor a mitad de la instalación y no al principio, lo ideal sería consultar con un profesional para cada traspaso de ese disyuntor si está en condiciones al principio y si no, colocar uno al principio. Si tienen más de uno y ya está colocado en el tablero intermedio, no hay problema, se puede dejar. Pero eso no va a quitar de que si hay una fuga que pasa por este disyuntor, corten los dos al mismo tiempo. En cambio, en las térmicas, si nosotros tenemos una térmica general, por ejemplo, de 32 amperes, y tenemos una intermedia que a lo mejor es de 16 amperes, y ocurre un problema después de esa térmica de 16, quizás la de 16 corte y la del tablero no. Que lo que puede pasar es que si, por ejemplo, lo que la corta es un cortocircuito y el cortocircuito es demasiado grande, entonces pide demasiada electricidad de golpe en un instante, lo que va a pasar es que puede ser que ese cortocircuito corte esa térmica y que haga cortar la del tablero general también. Por eso es que yo, si vieron el video del cortocircuito, yo acá con esta térmica justo que tengo arriba de la mesa, generé un cortocircuito de un cable, de un pelo de un cable de 1 milímetro, y hizo una linda explosión acá que me hizo cortar mi térmica, pero la del tablero general no cortó porque la del tablero general es mucho más grande y el cortocircuito no alcanza a ser detectado por aquella. En cambio, si yo hiciera lo que un amigo me invitó a hacer de cortocircuitar los 18 pelos de cada cable, así sea de 1 milímetro, que es un cable fino, el cortocircuito va a tener una magnitud tan grande instantáneamente que va a pedir demasiada electricidad como para que esta térmica corte, pero quizás me haga cortar la de mi tablero general, que también lo va a detectar porque la demanda va a ser muy rápida y esta térmica a lo mejor no alcanza a cortar antes que la demanda pase por la otra. Entonces ahí estaría el problema y por eso es que, como les digo, es válido un caso y el otro. Vamos a ver un ejemplo
de lo que yo les decía del disyuntor. Yo no quiero que con este ejemplo ustedes piensen en colocar un disyuntor de 100 amperes, por ejemplo, en un domicilio. Porque con el de 40, les vuelvo a repetir, está más que bien. Pero acá yo tengo el claro ejemplo de un disyuntor que si leemos es de 80 amperes. Y fíjense que yo esto lo saqué de un galpón industrial. En este galpón industrial pasó el caso que la térmica que acompañaba este disyuntor era de 80 amperes. Entonces, el galpón tenía tanto consumo, porque era una industria, que la térmica comenzó a saltar regularmente y les cortaba el suministro y los dejaba sin poder trabajar. Cortaba el suministro y los dejaba sin poder trabajar. Entonces, lo que pasó fue que vino una persona que tuvo la brillante idea de colocar una térmica más grande para que no cortara. Entonces, ¿qué hizo? Le colocó una térmica de 125 amperes. Dijimos que nuestro disyuntor soportaba 80 amperes de máxima. Le puso 125. Fíjense que lo que pasó fue que nuestro disyuntor se fundió literalmente. Este borne debería estar ahí adentro, al igual que los otros tres. Y este era el cable que estaba detrás. Fíjense lo que puede llegar a pasar si sobrecargamos un disyuntor. Se funde completamente. Esto se podría haber incendiado. Incluso esto estaba mal colocado. Pero esto es lo que pasa con un disyuntor si lo sobrecargamos. Quizás se corta literalmente adentro, no soporta, ya está. Este disyuntor se la bancó bastante bien y se terminó fundiendo por temperatura. Fíjense la temperatura que levantó porque no está preparado para más de 80 amperes de consumo. Entonces, la idea es tener el disyuntor adecuado o que quede holgado, más vale, pero tener una térmica que lo acompañe que sea del valor igual o menor al del disyuntor. Así que espero que me hayan entendido la aclaración de que vamos a repasar por última vez. Disyuntor al inicio acompañado de una térmica igual o menor valor, y las térmicas es válido que haya más de una en el tablero. No es innecesario, sí puede ser necesario según el caso, pero si tienen una sola térmica general no estaría mal tampoco. Tendrían en tal caso que consultar con algún profesional de confianza o que les pueda recomendar a alguien de confianza para que evalúe su instalación, si su tablero está adecuado o no, si es recomendable hacer alguna modificación para reglamentarlo o no, y de paso chequear toda la instalación para saber si en algún lugar tenemos debilidades en nuestra instalación donde no podamos quizá pedirle consumo extra, o simplemente no podamos pedirle consumo porque esa parte de la instalación está en mal estado o es demasiado débil. Hay que conocer todos estos puntos para saber en qué casos es válido hacer una reforma o un arreglo o tener ciertas precauciones para que no hayan accidentes. Así que bueno, espero que me hayan entendido. Si vieron los inicios de transmisiones que hice hace un ratito, les pido disculpas, fueron problemas técnicos y personales. Nos vemos en el próximo video. Lo que les voy a decir antes de irme, que siempre me olvido, es si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, me la dejan por redes sociales o en comentarios en este video. Yo les voy a contestar lo antes posible. Y bueno, les agradezco por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.